Imagina esto. Es una noche cualquiera, la habitación está en penumbras, iluminada solo por el resplandor frío de la pantalla de tu teléfono. Deslizas el dedo por la pantalla sin rumbo fijo hasta que, de repente, algo capta tu atención. Una imagen provocativa. No solo captura tu mirada, sino que activa algo en lo más profundo de tu ser. Sientes un leve cosquilleo en la mente, un impulso sutil pero creciente que te empuja a buscar más. Es rápido. Es instintivo. Antes de que puedas detenerte a pensarlo, tus dedos ya han escrito las palabras clave que abrirán la puerta a un mundo diseñado para satisfacerte sin esfuerzo. Tu respiración se ralentiza, tu entorno se desvanece, y por los próximos minutos, quizás horas, te conviertes en un simple espectador, dominado por el placer fugaz que un algoritmo ha colocado frente a ti. Y luego, el vacío. Cuando la pantalla se apaga y la habitación recupera su quietud, algo cambia. Sientes el peso de haber cedido nuevamente. Te preguntas por qué lo hiciste. Prometiste resistir, tener control, pero una vez más caíste en la trampa. No fue una decisión consciente. Fue un reflejo. Un hábito arraigado que opera en las sombras de tu voluntad. Las tentaciones no son el problema en sí mismas. Son señales, mensajeras silenciosas que revelan nuestras debilidades internas, las grietas en nuestra disciplina, las sombras de nuestro carácter que aún no hemos conquistado. No vienen a destruirnos, sino a probarnos. Pero cuando cedes a ellas una y otra vez, no estás eligiendo el placer, estás eligiendo la debilidad. Te conviertes en un esclavo de tus impulsos, en una marioneta de tus deseos más primitivos. El verdadero problema es la obsesión por la gratificación inmediata. Es la trampa del placer sin esfuerzo, la recompensa sin sacrificio, la ilusión de que se puede ganar sin pagar el precio. Vivimos en una era donde todo está al alcance de un clic. Comida, entretenimiento, validación. Cada vez menos esfuerzo, cada vez más estímulos. Pero esta comodidad tiene un costo invisible, la erosión de nuestra fortaleza mental. Porque cuanto más fácil es obtener algo, menos lo valoramos. Y cuanto más nos acostumbramos a lo fácil, menos toleramos la dificultad. Cada vez que sucumbes a la tentación, te fragmentas un poco más. No porque el placer sea malo, sino porque la rendición constante destruye tu autodominio. Se vuelve un hábito. Tu mente aprende que es más sencillo ceder que resistir, más cómodo evitar que confrontar. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que solo actúa cuando es fácil, que se paraliza ante la incomodidad, que elige lo inmediato sobre lo trascendental. Mira a tu alrededor. La diferencia entre el que es dueño de su vida y el que se arrastra por ella está en sus elecciones diarias. Entre el que moldea su cuerpo con disciplina y el que se rinde a la pereza. Entre el que construye con esfuerzo y el que busca atajos que nunca llevan a ningún lado. Entre el que desarrolla su mente y el que se conforma con distracciones. ¿Qué hace a las tentaciones tan peligrosas? Desde la psicología, las tentaciones no son solo impulsos pasajeros, sino trampas diseñadas por nuestra propia mente. Son atajos que nos seducen con recompensas inmediatas, pero que, en el fondo, solo buscan explotar nuestras vulnerabilidades. Se alimentan de nuestras emociones más primarias: el miedo, la ansiedad, la necesidad de validación, la búsqueda de placer sin esfuerzo. Son estrategias que nuestra propia psique utiliza para evadir la incomodidad del crecimiento. Ceder a ellas es reforzar el hábito de la complacencia, de la indulgencia sin control, de la debilidad disfrazada de deseo. Desde la perspectiva estoica, las tentaciones no son el enemigo, sino el campo de batalla donde se forja el verdadero carácter. No son simples obstáculos, sino pruebas. Cada tentación que enfrentamos es una elección entre la esclavitud y la libertad, entre la sumisión a nuestros impulsos y el dominio sobre nosotros mismos. Séneca afirmaba: el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. Y no hay mayor muestra de poder que resistir aquello que la mayoría no puede rechazar. Mirar la tentación a los ojos y negarle el control no es solo un acto de disciplina,
sino una declaración de autoridad sobre nuestra propia vida. Desde un punto de vista filosófico y espiritual, las tentaciones son la frontera invisible entre lo elevado y lo mundano. No son meros impulsos biológicos, sino símbolos de la eterna lucha entre nuestra naturaleza más baja y nuestro potencial más alto. Son el eco de nuestras sombras, el reflejo de nuestras cadenas internas. Cada vez que cedes, eliges la facilidad sobre la grandeza, el placer momentáneo sobre la trascendencia. Pero cada vez que resistes, cada vez que eliges la voluntad sobre el deseo, das un paso hacia la mejor versión de ti mismo. No es solo una cuestión de autocontrol. Es mucho más que resistir un impulso momentáneo. Cada vez que cedes, algo en tu interior cambia. Reconfiguras tu cerebro, moldeas tu identidad, reescribes tu destino sin darte cuenta. Te condicionas a buscar satisfacción en lo superficial, en lo inmediato, en lo que requiere el menor esfuerzo posible. Y lo más peligroso es que no se queda ahí. Ese patrón no se limita a un solo aspecto de tu vida. Se expande. Se infiltra en cada decisión, en cada hábito, en cada pensamiento. Tus relaciones se deterioran porque dejas de valorar la profundidad. Te vuelves dependiente de la validación efímera, de los estímulos fugaces que te hacen sentir bien en el momento pero que no construyen nada real. Prefieres el mensaje rápido a la conversación significativa, el placer instantáneo al compromiso, la novedad al vínculo duradero. Tu productividad se desploma porque tu mente se acostumbra a lo fácil. El esfuerzo se vuelve innecesario cuando puedes distraerte con un clic. Tu capacidad de concentración se fragmenta, tu tolerancia a la incomodidad desaparece, y lo que antes era un reto emocionante ahora parece un castigo insoportable. Tu autodisciplina se desmorona porque, sin darte cuenta, te has entrenado para evitar cualquier tipo de resistencia. La incomodidad se convierte en tu enemigo, la paciencia en un concepto ajeno, la perseverancia en algo que otros practican, pero no tú. Y así, poco a poco, sin que te des cuenta, pierdes el control. No porque alguien te lo haya arrebatado, sino porque tú mismo lo cediste, elección tras elección, rendición tras rendición. Has normalizado la gratificación inmediata hasta el punto en que cualquier forma de esfuerzo te parece injusta, innecesaria, incluso intolerable. Y cuando llegas a ese punto, cuando el sacrificio te parece absurdo y la disciplina una carga, es cuando te das cuenta de que ya no eres dueño de ti mismo. Superar las tentaciones no significa reprimir los deseos. No se trata de negar lo que sientes ni de vivir en constante conflicto con tu propia naturaleza. Se trata de transmutarlos, de convertir esa energía en algo superior, de usar la misma fuerza que te empuja hacia la gratificación inmediata para impulsarte hacia tu verdadera grandeza. Es entender que el camino de mayor resistencia es, paradójicamente, el único que realmente te libera. Porque cada vez que eliges lo fácil, te haces más débil. Y cada vez que eliges lo difícil, te haces más fuerte. No es casualidad que los hombres más poderosos de la historia hayan sido aquellos que dominaron sus impulsos en lugar de ser dominados por ellos. Piensa en Napoleón, cuya disciplina férrea le permitió conquistar imperios. En Alejandro Magno, que resistió los excesos para mantenerse enfocado en su misión. En Leonardo da Vinci, que canalizó su curiosidad en una obsesión productiva por el conocimiento. Incluso Cristo en el desierto, enfrentando las tentaciones más profundas, resistiendo no por orgullo, sino porque entendía que lo que estaba en juego no era un simple placer, sino un propósito eterno. Esa es la verdadera batalla. No contra el placer en sí, sino contra la versión más baja de ti mismo. Contra la parte de ti que quiere conformarse, que busca la comodidad, que prefiere el alivio momentáneo al esfuerzo que te transformará. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿quién decides ser? ¿Un esclavo de tus impulsos, atrapado en el ciclo interminable de lo inmediato? ¿O un maestro de tu voluntad, capaz de renunciar al placer pasajero para forjar un destino digno de ser recordado? La respuesta no está en tus palabras. Está en tus elecciones. Y cada elección te acerca o te aleja de la persona que realmente podrías llegar a ser.